La puerta estaba cerrada con llave, pero cuando los monjes entraron en la sala del hospital por la mañana, lo que vieron les dejó paralizados. Martín de Porres estaba allí, estaba cuidando a un esclavo moribundo. ¿Cómo has entrado?, gritaron. Las puertas estaban cerradas con llave. Las llaves las tenemos nosotros. Martín sonrió tranquilamente. Dios siempre tiene un camino para los que lo necesitan, que la paz de Dios esté con vosotros, hermanos. La Biblia dice, Dios no mira la apariencia exterior, sino el corazón. La historia que voy a contaros hoy va a conmocionar al mundo. La historia real de un hombre que fue insultado por ser un perro negro, pero que al final fue declarado santo. Si te dicen que no eres lo suficientemente bueno, esta historia es para ti. Si te han rechazado por tu raza, tu color o tu pasado, esta historia es para ti porque Martín de Porres demostró que lo imposible es posible. 9 de diciembre de 1579, Lima, Perú. Ana Velázquez se retorcía de dolor por los dolores del parto. Cuando llegó la comadrona, vio el estado de la habitación. Una cabaña pobre, una cama vieja, sin siquiera agua limpia. Ana era una mujer libre, pero su pasado aún la perseguía. Era nieta de un hombre que había sido cautivo y esclavo en Panamá, y ahora estaba dando a luz al hijo ilegítimo de un noble español. Cuando nació el bebé, la comadrona dudó por un momento. La piel del niño era más oscura de lo normal. Era como la piel de su madre, era negro. La comadrona estaba asombrada, no podía creer lo que veían sus ojos. Dios mío, susurró la comadrona. Su padre nunca aceptará a este niño. Cuando Ana tomó al bebé en sus brazos, lo miró y no pudo contener las lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor. Dios te ha dado a mí, le susurró a su bebé. Eres mi Martín. Y eres un bebé muy especial. Al día siguiente, don Juan de Porres, uno de los nobles españoles más ricos de Lima, visitó a Ana. Cuando vio al bebé, no pudo ocultar la expresión de su rostro. No, pensó para sí mismo. Este niño ... es muy negro. No puede ser mi hijo, dijo. Es tu hijo, dijo Ana con calma, pensando que su padre aceptaría a su hijo. Don Juan respondió con dureza, no si fuera mi hijo, tendría aspecto español. Este niño no puede ser mío, piensa en mi posición en el imperio. ¿Qué pasaría si aceptara a un niño negro como mi hijo? ¿Qué pensaría la gente? Y ese día don Juan se marchó y nunca volvió. ¿Rechazarías a tu hijo en una situación así solo por tener un color diferente? ¿Harías la vista gorda ante el hambre y la miseria de tu hijo solo por ser negro? Ana Velázquez se quedó sola. Sola con dos hijos, Martín y su hermana Juana, que nacería 2 años después. Para poder comprar comida para sus hijos, se ganaba la vida lavando la ropa de otras personas, se levantaba antes del amanecer y trabajaba 12 horas al día. Tenía las manos agrietadas y le dolía la espalda, no tenía fuerzas para seguir con esa vida. Pero el pequeño Martín era muy diferente a los demás niños de su edad. Con solo 3 años, empezó a hacerle preguntas a su madre. Mamá, ¿por qué nos odian? Ana se detuvo. ¿Cómo podía explicárselo a un niño tan pequeño? No nos odian, hijo, solo, ven que somos diferentes, no están acostumbrados a ver a personas de otro color como nosotros, dijo tragando saliva. Pero Dios también nos creó a nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué piensan que somos diferentes?, preguntó él. Ana miró a su hijo y se dio cuenta de que no era un niño normal. Martín tenía solo 5 años cuando ocurrió el primer milagro. Encontró un perro herido en la calle, tenía una pata rota y estaba perdiendo sangre. Los otros niños huyeron, pero Martín se acercó al perro herido, puso sus pequeñas manos sobre el perro y comenzó a rezar. Solo unos minutos después, el perro se levantó y comenzó a correr, como si nunca hubiera estado herido. Una mujer que pasaba por allí fue testigo del milagro de Martín y gritó, «Debe de ser un milagro. Este niño ha curado a un perro herido solo con rezar».
Pero Martín no dijo nada. Corrió a casa y abrazó a su madre. Los rumores comenzaron a extenderse rápidamente por el barrio. Hay algo extraño en el hijo negro de Ana, es como si realizara milagros divinos. Pero al principio nadie lo creía, algunos se reían con descaro. ¿Un niño negro iba a realizar milagros? Eso es una tontería. Cuando Martín cumplió 8 años, se produjo un cambio inesperado en su vida. Su padre, don Juan de Porres, regresó atormentado por el remordimiento. ¿Dónde está mi hijo? Quiero verlo, le dijo a Ana, al mirar hacia el interior de la casa, vio al Martín de 8 años. El niño seguía siendo negro para él, pero en sus ojos, había algo en sus ojos. El resplandor de Dios, sabiduría, amor, pureza. Tú eres mi hijo, dijo don Juan lentamente. Sí, padre. Martín respondió con humildad. Don Juan tomó una decisión ese día. Te aceptaré oficialmente como mi hijo, y te daré una buena vida, dijo. En la España de aquella época, no fue una decisión fácil. En la sociedad española, que un noble adoptara a un niño negro era un escándalo. Pero a don Juan no le importaba. Cuando Martín cumplió 12 años, don Juan lo colocó como aprendiz de un barbero cirujano. En aquella época, los barberos no solo cortaban el pelo, sino que también realizaban cirugías, preparaban medicamentos y curaban heridas. El maestro barbero Marcel de Rivero, cuando vio a Martín por primera vez, no aceptó la situación. Un niño negro, mis clientes no lo aceptarán. Vas a arruinar mi negocio, dijo, pero una semana después, Marcel se sorprendió. Martín tenía un talento increíble, sus manos parecían repartir la curación de Dios. Los pacientes empezaron a hacer cola para que Martín los tratara, y finalmente, Marcel admitió, este niño es mejor que yo. Dios le ha dado un don especial. Mientras era aprendiz, Martín pasaba las noches en la iglesia. Su casera, Ventura de Luna, sintió curiosidad. Una noche, miró a escondidas por la cerradura y lo que vio la dejó en estado de shock. Martín estaba suspendido en el aire a 1 metro del suelo, rezaba con los ojos cerrados y el rostro iluminado. Ventura se quedó atónita, retrocedió tambaleándose y cayó al suelo. Esto no puede ser real, este niño es un santo. A la mañana siguiente, cuando le preguntó a Martín, el joven se sonrojó. Por favor, no se lo digas a nadie, solo estaba hablando con Dios. Cuando Martín cumplió 15 años, tomó una decisión definitiva. Fue a ver a Ventura de Luna, quiero ir al monasterio dominico, punto. Pero Martín, dijo Ventura con delicadeza, ya sabes. Las leyes prohíben que los negros ingresen en la orden religiosa, punto. Lo sé, respondió Martín con calma. Por eso sé que no seré monje, solo seré un sirviente. Yo también quiero servir en el camino de Dios. Cuando llegó al convento dominico, el prior Juan de Lorenzana se sorprendió. Nunca antes había venido un negro a ese convento. ¿Quieres ser sirviente? Pero eres un barbero educado, tienes una profesión respetable, ¿de verdad quieres hacer esto?, le preguntó. El verdadero servicio se hace con humildad, respondió Martín. Estoy dispuesto a hacer incluso los trabajos más sucios. Juan de Lorenzana vio algo especial en este joven. De acuerdo. Te aceptamos. Cuando Martín entró en el monasterio, le asignaron las tareas más sucias: limpiar los baños, lavar la ropa, trabajar en la cocina, limpiar los establos. Y Martín aceptó todo con alegría, pero a algunos monjes del monasterio no les gustaba eso. ¿Qué hace un negro aquí?, refunfuñó un monje. Este es un lugar sagrado. No tienen nada que hacer aquí, protestó. Un día, un joven sacerdote se acercó a Martín y le gritó a la cara: perro negro. ¿Qué haces aquí? Vuelve al lugar de donde viniste. No tienes nada que hacer en la casa de Dios, eres descendiente de esclavos. Martín bajó la cabeza. Tiene razón, padre.
Realmente no valgo nada, pero Dios me ha llamado para estar aquí. Esta humildad sorprendió al sacerdote, lo había humillado. Pero Martín le respondió con amor. Los primeros años de Martín en el monasterio fueron muy duros. Dormía 4 horas al día y el resto del tiempo lo dedicaba a trabajar y rezar. Se levantaba a las 4 de la mañana, limpiaba todo el monasterio, visitaba a los enfermos, los cuidaba, trabajaba en la cocina y rezaba hasta altas horas de la noche. Un monje estaba muy sorprendido de que Martín trabajara tanto, y finalmente le preguntó: Martín, ¿nunca te cansas? No hay cansancio cuando se trabaja para Dios, respondió Martín con una sonrisa, pero empezaron a suceder cosas extrañas. Los monjes que hacían guardia por la noche vieron una luz que se filtraba desde la habitación de Martín. Cuando miraron dentro, vieron a Martín flotando en el aire. Se quedaron impactados ante lo que veían. ¿Y tú, si vieras algo así, lo creerías? ¿O pensarías que estás imaginando cosas? Otra noche, no quedaba comida en la cocina. No había suficiente comida para los monjes. Martín rezó y cogió un pequeño trozo de pan. Luego empezó a repartirlo, y el pan no se acabó esa noche. Todos se saciaron, pero el pan seguía allí. Los monjes se quedaron paralizados ante este milagro. ¿Cómo ha sucedido esto?, preguntó el cocinero. Dios lo provee, respondió Martín simplemente. Su milagro más famoso tuvo lugar con los ratones. El monasterio estaba lleno de ratones y estos roían las valiosas túnicas de los monjes. Hay que envenenarlos, dijo un monje. No, se opuso Martín. Ellos también son criaturas creadas por Dios, no son diferentes a nosotros, dijo. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó el monje. Martín se agachó y atrapó un ratón con la mano. Mirando al ratón, comenzó a hablar. Hermanito, ¿por qué nos haces tanto daño a nosotros y a tus amigos? Escucha. No voy a matarte, pero reúne a todos tus amigos y llévalos al muro del jardín. Todos los días les traeré comida, pero dejen en paz los armarios. Y entonces ocurrió algo increíble. El ratón levantó sus patas delanteras, como si diera las gracias. Entonces Martín dejó al ratón en el suelo y éste se alejó corriendo. En pocos minutos, cientos de ratones salieron del monasterio, uno tras otro, como si fuera un desfile, se dirigieron al muro del jardín y allí construyeron una madriguera. Los monjes no podían creerlo. Esto es imposible, pero Martín alimentó a los ratones todos los días. Y los ratones nunca más volvieron al monasterio. La fama de Martín comenzó a extenderse por toda Lima. Los enfermos acudían a él, no importaba si eran ricos, pobres, esclavos o nobles. Trataba a todos con el mismo amor. Un día llegó un noble español. Padre Martín, mi hijo se está muriendo, los médicos no pueden hacer nada. Martín fue a ver al niño, tenía mucha fiebre y estaba inconsciente. Martín le puso la mano en la frente y rezó. Unos minutos después, el niño abrió los ojos. Mamá, tengo hambre, el noble lloró. Has hecho un milagro, punto. No, dijo Martín. Dios ha hecho el milagro, yo solo he sido un instrumento. Pero el mayor milagro era que Martín nunca hacía distinciones. Un día encontró en la calle a un esclavo traído de África. El hombre había sido apuñalado y estaba perdiendo sangre. Martín lo cogió en brazos y lo llevó a su propia cama en la enfermería. Cuando el arzobispo se enteró, se enfadó mucho. Martín, has acostado a un esclavo sucio en tu cama, está estropeando nuestras sábanas limpias, le dijo. Martín respondió con calma: lo siento, Padre Superior, por favor, perdóneme, no sabía que la obediencia estaba por encima de la misericordia. El abad se detuvo. ¿Qué podía decir después de esa respuesta? Vete, dijo con voz suave. Sigue el voz de tu corazón, Martín. A partir de ese día, Martín recibió plenos poderes, podía ayudar a quien quisiera.
Cuando Martín cumplió 24 años, el sumo sacerdote Juan de Lorenzana le hizo una oferta especial. Martín, llevas 8 años sirviendo aquí. Todos te quieren, haces cosas que nadie más puede hacer, quiero hacerte monje. Martín se quedó sorprendido. Pero, sumo sacerdote, nuestras leyes no lo permiten. Los negros no pueden entrar en la orden religiosa, punto. Yo conozco las leyes, dijo Juan de Lorenzana con determinación. Tú eres un elegido de Dios, harás tus votos. En 1603, Martín de Porres se convirtió oficialmente en monje, fue un acontecimiento sin precedentes en la historia de Perú. Martín se convirtió en el primer monje de origen negro de la historia, pero no todo el mundo estaba contento con lo sucedido. Es una vergüenza, gritó un anciano monje. Un negro haciendo votos sagrados. ¿Qué ha sido de nuestra religión? Otro sacerdote escupió en la cara de Martín. Ilícito, nieto de esclavo, no perteneces a este lugar. Martín aceptó estos insultos en silencio, pero algo había cambiado. Ahora tenía más autoridad, el arzobispo lo nombró responsable de la enfermería. Si hubieras vivido en esa época, te habrías opuesto a que un negro fuera monje, cuéntanoslo en los comentarios. Y ahí fue donde Martín demostró su verdadero poder, los enfermos comenzaron a llegar en masa. Personas moribundas, familias desesperadas, esclavos abandonados, Martín los atendía a todos con la misma atención. Un día, una terrible epidemia de peste azotó Lima, cada día morían cientos de personas. La mayoría de los monjes del convento enfermaron y fueron puestos en cuarentena, las puertas se cerraron con llave, nadie podía entrar. Pero una mañana, los monjes vieron algo sorprendente, Martín estaba con los monjes enfermos. Los cuidaba y les daba medicinas. ¿Cómo entras?, le preguntaron. Las puertas están cerradas con llave y las llaves las tenemos nosotros. Martín solo sonrió. No se puede cerrar el camino de Dios con una cerradura, la verdad es que Martín podía atravesar las puertas cerradas. Un monje lo vio, Martín se acercó a la puerta cerrada, y la atravesó, como si la puerta no estuviera allí. No era solo un milagro, muchos monjes lo presenciaron. Pero lo más sorprendente era la capacidad de Martín de estar en dos lugares a la vez. En 1610, un comerciante español enfermó en México. Estaba solo en su habitación, gimiendo de dolor. «¡Ay, hermano Martín!», gimió. «Ojalá estuvieras aquí para cuidarme». En ese momento, se abrió la puerta de la habitación. Y Martín entró, el comerciante se sorprendió. «Martín, ¿cómo has llegado aquí?» «Estás en México, punto». «Me necesitabas», dijo Martín con calma. Limpió las heridas del enfermo, le dio medicinas y rezó con él. Unas horas más tarde, Martín se marchó. «Te recuperarás, Dios está contigo». Cuando el comerciante regresó a Lima meses después, fue a ver a Martín. «Gracias por visitarme en México». Martín parecía sorprendido. «Pero yo nunca salí de Lima. Estuve todo ese tiempo en el monasterio». Los demás monjes lo confirmaron. «Martín nunca se fue de aquí, lo veíamos todos los días». El comerciante insistió. Pero él estaba en México, lo vi, me tocó con sus manos». Este milagro se repitió una y otra vez, las personas traídas en barcos de esclavos desde África dijeron que habían visto a Martín. Un esclavo traído a Perú por primera vez en su vida. Estábamos encadenados en la bodega del barco, estaba oscuro, era horrible. Entonces llegó el hermano Martín, nos trajo pan y agua, nos habló del amor de Jesús. Nos dio esperanza, punto. «Pero eso es imposible», dijo el monje. «Martín nunca salió de Perú, punto». «Yo lo vi», insistió el esclavo. «Me tocó». Los monjes de Japón dijeron lo mismo. Dijeron que habían visto a Martín,
que atendía a los enfermos y que hablaba japonés, pero Martín estaba en Lima. Todos los días, nunca se había ido. Es un milagro de Dios, dijo el abad. Martín es tan santo que Dios lo envía a donde se le necesita. En ese momento, la relación de Martín con los animales también se convirtió en leyenda, no solo podía hablar con los ratones, sino con todos los animales. Un día, un perro salvaje entró en el monasterio, el perro estaba furioso, parecía rabioso. Los monjes, asustados, gritaban, «¡Hay que matarlo!». Martín se acercó. «No, dejadme hablar con él». Miró al perro a los ojos y le habló con voz suave, el perro se calmó. Se sentó en el suelo, Martín lo acarició. «Está enfermo», dijo Martín. «Está sufriendo. Lo curaré». Una semana después, el perro se recuperó por completo y se convirtió en el amigo más fiel de Martín. Una vez ocurrió algo en el jardín del monasterio que nadie había visto hasta entonces: un perro, un gato y un ratón comían del mismo plato. Los tres juntos, como hermanos, en paz. «Esto no es natural», dijo un monje. «Es el amor de Dios», dijo Martín. «La paz es posible». Incluso entre los animales, el mayor proyecto de Martín era crear un orfanato y un hospital. En los barrios más pobres de Lima, cientos de niños vivían en las calles, hambrientos y enfermos. Martín acudió a las familias españolas adineradas. «Ayúdenme», les dijo. «Tenemos que crear un lugar para estos niños». Al principio lo rechazaron. «¿Para niños negros? ¿Por qué? Punto. Porque ellos también son hijos de Dios», dijo Martín con calma. Su humildad y perseverancia finalmente dieron sus frutos, las familias ricas comenzaron a hacer donaciones. Martín fundó un orfanato, el primer orfanato sin segregación racial en Lima. Allí convivían niños españoles, niños de origen africano y niños indígenas, comían la misma comida, recibían las mismas clases y recibían el mismo amor. «Esto es una locura», dijo el gobernador. «No se pueden mezclar razas diferentes». «A los ojos de Dios no hay razas», dijo Martín. «Solo hay amor». Con el paso de los años, la fama de Martín se extendió no solo por Lima, sino por toda América. La gente viajaba durante días para verlo. Pero Martín nunca cambió, seguía siendo el mismo hombre humilde y lleno de amor. Un día, el monasterio se endeudó enormemente, había una crisis económica y el monasterio estaba a punto de quebrar. El abad convocó una reunión. «Tenemos que vender algunos objetos de valor. Las cruces de oro, los candelabros de plata». Martín se levantó. «No, abad, cómpreme a mí». Todos se quedaron sorprendidos. «¿Qué? Solo soy un negro pobre», dijo Martín con calma. «Cómprame como esclavo. Puedo dar dinero, pero no vendáis los objetos sagrados de Dios». El abad se echó a llorar. «Martín, tú eres un monje de este monasterio. Nunca te venderemos». Pero este episodio reveló el carácter de Martín. No quería nada para sí mismo, todo era para los demás. Los milagros de Martín continuaron ocurriendo con frecuencia. Un joven sacerdote testificó: «Decidí ser sacerdote porque vi al hermano Martín rezando. Estaba a 1 metro del suelo, abrazando la cruz, su rostro brillaba con luz propia. Nunca olvidaré ese momento, vi el poder de Dios». No era solo el testimonio de una persona, decenas de monjes vieron lo mismo. El cirujano Marcel de Rivero, antiguo maestro de Martín, juró: «Yo también lo vi, en el aire, rezando». En 1639, Martín enfermó, tenía 60 años y su cuerpo estaba agotado por los sacrificios que había hecho durante años. Cayó en cama, todo Lima estaba preocupado. «El hermano Martín se está muriendo, estamos perdiendo a nuestro santo». El monasterio se llenó de visitantes, ricos, pobres, esclavos, nobles.
Todos querían verlo por última vez. Un esclavo, entre lágrimas, dijo: «Tú fuiste el único que me vio como a un ser humano. Me valoraste, nunca te olvidaré». Un noble dijo: «Tú me enseñaste la humildad, me enseñaste que mi raza no me hacía superior». Un niño huérfano dijo: «Fuiste como un padre para mí, me quisiste». Martín los escuchó a todos y sonrió. «No lloréis, queridos hermanos. Solo fui la mano de Dios, vosotros también podéis hacer lo mismo. Amaos los unos a los otros, no hagáis distinciones. Servid a los necesitados, eso es el reino de Dios». La noche del 3 de noviembre de 1639, Martín exhaló su último aliento. Sus últimas palabras fueron: «Dios mío, me entrego a tu voluntad». En ese momento, la habitación se llenó de un dulce perfume. Los monjes juraron que oyeron cantar a los ángeles. La luz inundó la habitación. El funeral de Martín fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Lima. Asistieron miles de personas. El gobernador declaró luto oficial. La ciudad de Lima ha perdido a un santo, pero lo más sorprendente ocurrió con el cuerpo de Martín. El cuerpo de Martín no se descomponía, meses después seguía igual que el primer día. Desprendía un aroma agradable. 25 años después, cuando se abrió su tumba, el cadáver seguía intacto. Esto no tenía explicación científica. Los milagros no tardaron en aparecer. Las personas enfermas se curaban después de rezar en la tumba. Las mujeres que no podían tener hijos quedaban embarazadas. Los pobres recibían ayudas inesperadas. La Iglesia comenzó a llevar un registro oficial. Se registraron cientos, luego miles de milagros. En 1837, el Papa Gregorio XVI declaró a Martín beato. Este fue el primer paso hacia la santidad, pero para alcanzar la santidad se necesitaba algo más. La Iglesia llevó a cabo una investigación muy minuciosa. La raza de Martín era el mayor problema. Que un negro fuera santo era una gran revolución. Finalmente, el 6 de mayo de 1962, el Papa Juan XXIII declaró oficialmente santo a Martín de Porres. Este acontecimiento cobró gran relevancia junto con el movimiento por los derechos civiles que tuvo lugar en Estados Unidos en la década de 1960. Martin Luther King Jr. luchaba por la igualdad racial, y justo en ese momento, la Iglesia Católica declaró santo al primer negro. «El momento elegido por Dios es perfecto», dijo el Papa Juan XXIII. Martín de Porres nos muestra el camino hacia la paz racial. A la ceremonia de canonización acudieron personas de todo el mundo: afroamericanos, latinoamericanos, mestizos. Todos dieron gracias entre lágrimas. «Por fin», dijo una anciana, «ahora también nosotros tenemos un santo. Alguien que nos entiende, que sufre como nosotros, pero que aún así elige amar». Hoy en día, San Martín de Porres es un santo que ha servido de ejemplo a millones de personas en todo el mundo. En particular, es un guía para quienes luchan contra el racismo. Quienes trabajan por la justicia social se inspiran en él. Los veterinarios lo consideran su santo patrón, los médicos y enfermeros lo toman como ejemplo. Las personas mestizas encuentran esperanza en él. El mensaje más poderoso de San Martín es este: ante los ojos de Dios, todos somos iguales. El color de la piel no importa, el pasado no importa. El linaje no importa, lo que importa es el corazón. Martín fue insultado como perro negro, pero respondió con amor. Fue rechazado, pero perdonó. Fue humillado, pero se mantuvo humilde. Y al final, el mundo lo reconoció como santo. Si hoy sufres discriminación, recuerda a San Martín. Si te juzgan por tu raza o tu pasado, recuerda a San Martín. Si te dicen que no eres lo suficientemente bueno, recuerda a San Martín. Porque Martín demostró que, a los ojos de Dios, todos somos valiosos, todo el mundo merece ser amado. Todo el mundo puede hacer milagros. ¿Alguna vez has sido víctima del racismo? ¿Cómo reaccionaste? ¿Respondiste con amor o con ira?
San Martín nos enseña que el amor lo vence todo. Si generas odio, recibirás odio. Pero si generas amor, cambiarás el mundo. San Martín de Porres, reza por nosotros. Enséñanos a derribar las barreras raciales, enséñanos a ver a todos como hijos de Dios. Enséñanos la humildad, la misericordia y el perdón, y tal vez, solo tal vez, nosotros también podamos hacer pequeños milagros. Sonreír a un extraño, ser amable con alguien que parece diferente. Oponerse a la discriminación, ayudar a los pobres. Puede que parezcan cosas pequeñas, pero San Martín nos enseñó que los pequeños actos de amor cambian el mundo. Amén.